Hola canal, mi nombre es Andrés y esta es mi historia. La viví cuando trabajaba como conductor de autobús para una empresa pequeña en el estado de Washington. Yo era migrante indocumentado y manejaba turnos nocturnos porque nadie más quería enfrentarse a las rutas entre montañas, niebla y carreteras tan solitarias que uno podía pasar horas sin ver una sola luz. Nunca pensé que lo que realmente debía temer no era la soledad, sino lo que se mueve dentro de ella, entre árboles gigantes y sombras que parecen escuchar cada kilómetro que avanzas. Aquella noche me asignaron un autobús escolar viejo que la empresa usaba para transportar trabajadores agrícolas entre Yakima y un rancho en las montañas. El vehículo era un desastre, ventanas que no cerraban, luces que parpadeaban y un olor extraño, como humedad atrapada por años. Yo no sabía que ese autobús tenía historia. Para mí, solo era otro trabajo que hacer a cambio de unos dólares. Salí alrededor de las 11 de la noche para recoger al primer grupo en una parada solitaria, donde el camino se perdía entre los árboles. El aire estaba tan frío que parecía recién salido de un refrigerador. El bosque era un muro negro a los lados. Pero lo que me inquietó no fue eso, sino el silencio dentro del autobús. Sonaba hueco, profundo, como si el interior fuera más grande de lo que mis ojos podían ver. Encendí las luces interiores solo para asegurarme de que todo estuviera vacío. Pero al hacerlo, una de las luces del fondo comenzó a parpadear sola, sin razón. No le di importancia, aunque el parpadeo tenía un ritmo demasiado extraño, como si alguien estuviera jugando con el apagador. Comencé a avanzar hacia la primera parada. A mitad del trayecto, la radio, que siempre estaba muerta, soltó un chasquido seco y luego una interferencia tan aguda que tuve que bajarla de golpe. La apagué, pero se volvió a encender. Esta vez no tenía estática. Tenía algo que sonaba como voz humana, aunque muy lejana, distorsionada, como si viniera desde el fondo de un túnel. No entendí nada. Eran palabras susurradas, en inglés, español y algo más que no pude reconocer. Revisé el espejo interior, vacío. Pero al enfocarlo en la penúltima fila, durante una fracción de segundo, juré ver una sombra sentada. No un cuerpo. No un pasajero. Una sombra con forma humana, inclinada hacia el pasillo, como si me mirara. Parpadeé y se había ido. El corazón me golpeó fuerte el pecho. Tragué saliva y seguí manejando. La sensación de que había alguien conmigo no se me quitó. Poco después escuché pasos. Pasos dentro del autobús. Pasos que venían desde la parte trasera y avanzaban lentamente por el pasillo. Ese sonido no era posible. Las luces del interior estaban encendidas. Yo habría visto a cualquiera que estuviera de pie. Pero los pasos continuaban, uno tras otro, pesados, arrastrados, como si la persona no tuviera fuerza en las piernas. Respiré hondo, me giré de golpe y miré hacia atrás. Nadie. Los asientos vacíos. El pasillo vacío. Pero los pasos seguían escuchándose, avanzando lentamente hacia mí aunque no podía verlos. Era como si algo invisible caminara por el piso. Las luces del fondo volvieron a parpadear. La radio se encendió otra vez. Esta vez no había voces. Había llanto. Un llanto bajo, húmedo, como el de un niño intentando contenerlo. Era tan claro que pensé que alguien realmente se había subido sin que yo lo notara. Me estacioné en el acotamiento, agarré la linterna y caminé por el pasillo. Mis botas resonaban sobre el metal viejo. El aire dentro del autobús estaba helado, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas. Revisé uno por uno los asientos. Nada. Solo polvo. Pero cuando llegué al fondo, la última luz interior se apagó por completo. Todo quedó oscuro. La linterna parpadeó. El llanto se transformó en una respiración forzada, justo detrás de mí. Me giré y vi algo que me dejó paralizado. No era un fantasma humano. Era una figura pequeña, encorvada, con el cuerpo cubierto por algo parecido a un abrigo demasiado grande para su tamaño. El rostro estaba oculto bajo una capucha sucia. Y había algo muy malo en su postura. No estaba de pie. No estaba sentado. Estaba como suspendido entre ambos, con los pies apenas tocando el suelo pero sin peso real.
Sus brazos colgaban hacia adelante de una forma antinatural, como si los codos estuvieran invertidos. No respiraba como un humano. Su respiración era irregular, como si viniera de un pecho lleno de agua. La figura levantó la cabeza muy lentamente. La capucha reveló un rostro infantil, pero sin ojos. Solo dos cavidades oscuras, húmedas, que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. La sombra empezó a acercarse. No caminaba. No deslizaba los pies. Simplemente aparecía un poco más cerca cada vez que yo retrocedía. Cada paso mío era un movimiento suyo. Cada respiración mía hacía que su cuerpo se estremeciera, como si respirara conmigo. Di un paso atrás, casi tropiezo y salí corriendo al frente del autobús. Cerré la puerta del conductor con seguro por puro instinto. Ella se detuvo en la mitad del pasillo. Se inclinó hacia un lado, como si quisiera estudiar cómo reaccionaba. Levantó una mano pequeña, delgada, que no tenía dedos visibles, solo una forma redondeada, como un muñón que se abría y cerraba intentando agarrar algo. La radio volvió a encenderse. Esta vez escuché murmullos más claros. Palabras en español, no bajamos, y luego una frase que me heló la sangre, el camino no termina aquí. El rostro sin ojos de la figura se deformó como si intentara sonreír. La capucha se movió sin viento. Las luces interiores se apagaron y encendieron 3 veces. Y después de la tercera, desapareció. No caminó. No se desvaneció. Simplemente no estaba. Arranqué el autobús sin detenerme. Llegué al rancho temblando. Cuando les conté lo que vi, un viejo trabajador mexicano me dijo que ese autobús había transportado antes a un grupo de niños migrantes que se quedaron atrapados en una tormenta de nieve al subir a las montañas. El conductor los abandonó para pedir ayuda. Cuando por fin regresaron, los encontraron dentro del vehículo congelados, algunos todavía sentados, otros intentando salir. Uno de ellos murió en el pasillo, tratando de llegar al conductor. Me dijo: lo que viste no era un niño. Era lo que queda del miedo de esos niños. No buscan hablar contigo. Buscan que te quedes. Que no bajes. Que sigas en esa ruta. Como ellos lo hicieron hasta morir. Desde esa noche no volví a encender ese autobús. Y cada vez que escucho pasos detrás de mí en un vehículo vacío, no miro. Tengo miedo de ver una capucha sucia y un rostro sin ojos preguntándome si el camino ya terminó. Hola canal, mi nombre es Rubén y esta es mi historia. La viví cuando trabajaba como chofer de autobuses turísticos en Colorado. Yo era migrante indocumentado, así que aceptaba los turnos más pesados. Rutas que cruzaban montañas heladas, carreteras tan estrechas que el guardarraíl parecía de papel y noches donde la neblina podía tragarse un vehículo entero. Lo que nunca imaginé es que en esa oscuridad encontraría un fenómeno que no se parecía a ningún fantasma, ni sombra, ni aparición humana. Era algo que estaba vivo de una forma que no puedo explicar y que me hizo entender que no todas las cosas que se mueven en la noche tienen forma humana. Esa madrugada manejaba un autobús largo, de esos que conservan el diseño viejo pero que aún funcionan para viajes económicos. No llevaba pasajeros. Solo iba a recoger un grupo de jornaleros en un paradero casi abandonado en las montañas rocosas. La empresa me advirtió que el camino tenía derrumbes recientes y que evitara detenerme. La nieve caía en pequeños granos que golpeaban el parabrisas sin descanso. Yo avanzaba despacio, atento, hasta que vi algo que me obligó a reducir la velocidad. En medio del camino había un animal. O al menos, eso pensé. Era grande, casi tan alto como el parabrisas. Tenía un cuerpo largo, delgado, cubierto de algo que parecía pelaje mojado. Pero no pude distinguir cabeza, patas o forma definida. No parecía un oso. No era un alce. Y definitivamente no era un coyote. Se movía de forma extraña, como si no tuviera huesos, su cuerpo ondulaba como un solo músculo enorme. Me detuve a unos metros. El animal, o lo que fuera, no reaccionó a las luces. Permanecía en medio del camino, vibrando ligeramente, como si algo adentro de él latiera con fuerza. Por instinto toqué el claxon, pero en cuanto lo hice,
esa cosa se levantó, no hacia arriba, sino hacia los lados, como si se partiera en dos. Era imposible. Su cuerpo se abrió como una bolsa volcada hacia afuera, revelando algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. No tenía órganos, ni huesos, ni nada reconocible. Solo una masa oscura, húmeda, que parecía absorber la luz de los faros. Retrocedí el autobús. El camino era estrecho, no podía girar. El ser se movió. Pero no caminó ni reptó. Más bien se deslizó como si flotara a pocos centímetros del suelo. Avanzaba hacia mí con lentitud, como estudiando el vehículo. No podía escapar hacia atrás, había un barranco. Tampoco podía rodearlo. Estaba atrapado. La cosa se acercó lo suficiente para quedar frente al parabrisas. Su superficie temblaba. Miles de pequeñas ondas se movían hacia el centro, como si estuviera respirando o latiendo. Entonces, sin previo aviso, empezó a imitar sonidos. No gruñidos. No chillidos. Sonidos humanos. Gritos ahogados. Voces distorsionadas. Murmullos que subían y bajaban como un coro maldito. Entre ellos escuché frases en español y en inglés, pero dichas de forma tan extraña que parecían salidas de una garganta rota. ¿Dónde? No, salgas. No es humano. Mi piel se erizó completa. La masa se pegó al parabrisas. Literalmente. Como si tuviera ventosas o una superficie adhesiva. Su textura se extendió por el vidrio y comenzó a cubrirlo. El autobús se llenó de oscuridad. Ya no podía ver nada afuera. Solo la masa moviéndose, apretándose, como si quisiera entrar. El parabrisas empezó a crujir. No por golpes, por presión. Esa cosa estaba empujando desde afuera, moldeando el vidrio como si fuera plástico caliente. Corrí hacia la parte trasera del autobús para buscar algo que me ayudara a defenderme, pero al llegar a la mitad del pasillo escuché un sonido seco, como un chasquido. Las luces interiores parpadearon y se apagaron. Me quedé a oscuras. Y entonces, el sonido cambió. Ya no eran voces. Era un murmullo profundo, húmedo, parecido al movimiento de algo viscoso arrastrándose por metal. Lo escuché moverse por el techo. Luego por las paredes laterales. Luego por la puerta trasera. La estructura del autobús crujía cada vez que esa cosa se deslizaba. Esa criatura no golpeaba. No arañaba. Se adhería. Buscaba revisar cada centímetro del vehículo, como si quisiera aprender su forma. De pronto, las luces volvieron a encenderse. No por completo. Solo la fila de lámparas del lado izquierdo. Ahí lo vi, un pedazo de la criatura colgaba del techo, como una membrana translúcida, palpitante. Se movía como un corazón vivo. Cuando apunté la linterna, la membrana se retrajo de golpe hacia arriba, como si tuviera reflejos. Me di cuenta de que esa cosa podía estar en varios lugares a la vez. Como si se dividiera en partes vivas. Volví a la cabina intentando no perder la cordura. El parabrisas estaba libre. Esa cosa ya no estaba ahí. Arranqué el motor con desesperación y aceleré. El autobús avanzó varios metros hasta que escuché un estruendo en el techo. Algo grande cayó encima. Todo el vehículo se sacudió. Era como si un peso gigantesco estuviera arrastrándose por arriba. Las luces interiores parpadearon otra vez. El motor casi se apaga. Yo solo repetía una cosa en mi cabeza: no mires, no mires, no mires. Pero miré por instinto. En la ventana lateral derecha, pegada al cristal, había una forma. No era una cara humana. Era una especie de apertura circular, como una boca sin labios, rodeada de fibras que parecían músculos expuestos. Se abría y cerraba como si respirara. O como si quisiera olerme. Cuando acerqué un poco más la mirada, esa boca sin dientes se deformó y emitió un sonido que parecía un gemido humano, pero demasiado largo, demasiado profundo, demasiado consciente. Aceleré tan rápido como pude. La criatura se deslizó hacia atrás, cayendo del techo. No la vi más. No escuché más. Solo manejé hasta llegar al paradero. Ahí, ya con los nervios destrozados, le conté al encargado lo ocurrido.
Él no se rió. No se burló. Me dijo algo que aún me quita el sueño. No todos los accidentes de esta carretera son accidentes. Hay cosas que viven en las grietas de las montañas. Cosas que no son animales ni espíritus. Cosas que imitan sonido para acercarse a los vehículos. Antes se llevaban ganado. Ahora, a veces siguen a los autobuses. Desde aquella noche, cada vez que veo un bulto en el camino, no intento adivinar qué es. No reduzco la velocidad. No me acerco. Porque no sé si es un animal o algo que aprendió a imitar voces humanas para atraer conductores. Hola canal, mi nombre es Lorenzo y esta es mi historia. Una que viví hace 3 años, cuando trabajaba como chofer de autobuses para una línea barata en Nuevo México. Yo era migrante indocumentado y me mandaban siempre a las rutas nocturnas entre zonas desérticas, donde nadie más quería manejar. Eran caminos solitarios, sin luces, sin señal, donde las montañas se volvían sombras gigantes y el silencio podía durar horas. Me acostumbré a ver cosas raras en la carretera, pero nada como lo que encontré esa noche. Porque no era un fantasma. No era una criatura. Era algo que parecía humano, pero no tenía sentido, algo que actuaba como si no entendiera cómo funcionan los cuerpos. Esa madrugada me tocó manejar un autobús de pasajeros vacío hacia una estación rural cercana a Gallup. El vehículo estaba en malas condiciones. Frenos ruidosos, faros débiles y un zumbido constante en la parte trasera que nadie podía reparar. Aún así, mientras no se apagara en media ruta, funcionaba. Salí cerca de medianoche. El desierto era un mar oscuro. El cielo no tenía estrellas. Los faros apenas alcanzaban unos metros adelante. A unos 20 kilómetros, vi algo al fondo del camino, un hombre caminando en dirección contraria al autobús. Al principio pensé que era un migrante perdido. Llevaba ropa normal. Jeans, chamarra oscura y botas. Pero al acercarme noté que su caminar era extraño. Demasiado rígido. Como si cada paso fuera aprendido, no natural. Su brazo derecho balanceaba bien, pero el izquierdo se movía en un ángulo imposible, como si el codo estuviera dislocado. Frené un poco por precaución. Cuando pasé junto a él, no levantó la cara. Solo siguió caminando recto, como si no notara el autobús. Me pareció raro, pero seguí adelante. Unos minutos después, lo volví a ver. Ahí estaba, caminando en la misma postura, a la misma velocidad, con el mismo brazo torcido, exactamente en medio de la carretera. Frené. No podía ser la misma persona. No había caminos secundarios, no había forma de que hubiera llegado primero. Cuando el autobús se acercó, él giró la cabeza hacia mí. Y esa fue la primera señal de que no era humano. Su cuello giró demasiado. Más de lo que un cuerpo debería permitir. La cabeza quedó inclinada casi completamente hacia atrás, como si los músculos no existieran para sostenerla. No quise detenerme. Aceleré, lo pasé y seguí. Un sudor frío me bajó por la espalda. A los pocos kilómetros, apareció otra figura, esta vez al lado derecho de la carretera. Era el mismo hombre. Misma postura. Misma ropa. Mismo caminar imposible. Pero ahora tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si escuchara algo debajo del suelo. Sentí el estómago vacío. Respiré hondo y seguí avanzando. Fue ahí cuando la radio, que estaba apagada, se encendió sola. No salió música. Ni estática. Salió un golpe seco, como si alguien hubiera acercado un micrófono a un cuerpo cayendo al piso. Luego otro. Luego algo parecido a respiraciones largas, demasiado largas, como si fueran grabaciones reproducidas al revés. El volumen subió sin que yo lo tocara. Apagué la radio, pero siguió encendida. Bajé el volumen, pero subió solo. Miré por el retrovisor. Había alguien sentado 3 filas detrás de mí. Era él. El hombre del camino. Pero su postura no tenía sentido. Estaba sentado en el asiento, pero sus piernas estaban torcidas hacia atrás, como si las rodillas se doblaran al revés. Su torso estaba inclinado hacia adelante, como si quisiera llegar al pasillo,
pero no terminaba de moverse. Y su cabeza, inclinada hacia un lado, vibraba levemente, como si intentara corregirse pero no supiera cómo hacerlo. Mi corazón se aceleró. Giré el autobús hacia un acotamiento. Las luces interiores parpadearon. Cuando se estabilizaron, el asiento estaba vacío. Pero el hombre ya no estaba afuera. Ni adelante. Ni al costado. Nada. Apagué el motor para tranquilizarme. Pero justo cuando lo hice, las luces del autobús se encendieron todas al mismo tiempo, incluso las que llevaban meses fundidas. Parpadeaban como si algo caminara por el techo. Un sonido comenzó a recorrer la estructura, pasos. Pero no pasos humanos. Sonaban descoordinados, como si varias articulaciones golpearan el metal sin orden. Como si fueran manos o rodillas. El techo se hundió levemente sobre mi cabeza. Algo estaba moviéndose arriba del vehículo. Me quedé inmóvil. El sonido avanzó hacia la parte trasera. Luego regresó hacia adelante. Después bajó por el lado izquierdo, como si esa cosa estuviera arrastrándose por las ventanas. La radio continuaba con esas respiraciones invertidas, mezcladas con golpeteos débiles, como si grabaran como un cuerpo intentaba moverse sin entender cómo hacerlo. En un momento, la puerta del autobús se abrió sola. Muy despacio. El aire del desierto entró, helado. Vi una sombra alta parar en la entrada. Era él. Pero ahora su cuerpo estaba completamente torcido. Un brazo colgaba hacia adelante como si no tuviera huesos. La mandíbula estaba desplazada hacia un lado. Un ojo miraba hacia arriba y otro hacia el costado. Era como si alguien hubiera intentado reconstruir a un ser humano, pero no entendiera el orden correcto de las partes. La figura dio un paso al interior. O eso intentó. Su pierna derecha se dobló al revés y su cuerpo cayó de golpe contra los escalones, como un muñeco mal armado. Pero se levantó. No usando las manos. No usando los pies. Usó lo que tuviera. Giró sobre sí mismo de forma imposible hasta quedar de pie. Siguió avanzando hacia mí, no caminando, sino tambaleándose como si fuera un error físico del mundo intentando corregirse. Retrocedí por el pasillo sin quitarle los ojos de encima. La figura levantó la cabeza. Su cuello crujió como madera vieja. Abrió la boca. Pero no salieron palabras. Solo un sonido largo, húmedo, como si un pulmón vacío intentara respirar por primera vez. No esperé más. Me lancé hacia la puerta trasera, la abrí de golpe y salí corriendo hacia el desierto. Cuando volteé, la figura se quedó en la entrada, girando la cabeza una y otra vez, como si lidiara con su propio cuerpo, sin entender cómo seguirme. Se movió unos pasos hacia adelante, pero sus piernas cedieron y cayó de nuevo al piso. Aún así, su torso siguió arrastrándose hacia mí. Me alejé tanto como pude hasta que logré llamar a un amigo por un punto donde sí había señal. Cuando volvimos, el autobús estaba vacío. Nadie dentro. Ni huellas. Ni señales de la criatura. Pero los escalones tenían marcas profundas, como si huesos o estructuras duras hubieran raspado repetidamente el metal. Meses después supe la verdad. Ese tramo desértico había sido usado por coyotes para abandonar migrantes que no podían seguir caminando. Algunos se perdieron y murieron de deshidratación. Otros fueron encontrados muy lejos, con fracturas inexplicables, como si hubieran caído por las rocas intentando seguir las luces de carros inexistentes. La gente del lugar dice que no volvieron como fantasmas. Volvieron como imitaciones rotas, tratando de repetir movimientos humanos aunque ya no tengan cuerpos funcionales. Desde esa noche, cuando veo a alguien caminando en la carretera con pasos extraños, no freno. No pregunto. No ayudo. Porque no sé si es un migrante perdido, o una de esas cosas que intenta recordar cómo se usa un cuerpo. Hola canal, mi nombre es Esteban y esta es mi historia. La viví cuando trabajaba como chofer de autobuses en Nevada, llevando trabajadores nocturnos hacia minas aisladas en medio del desierto. Esa ruta pasaba por zonas donde no había nada, ni casas, ni gasolineras, ni postes de luz, solo arena, rocas y una oscuridad tan profunda que los faros parecían perderse en ella.
Creí que nada podía sorprenderme ahí, pero una noche descubrí que hay cosas en el desierto que no pertenecen a ningún lugar, cosas que se mueven como personas aunque no lo sean, y cosas que pueden entrar a un autobús sin abrir puertas. Esa madrugada manejaba un autobús viejo, de esos que tiemblan cuando el viento sopla fuerte. Salí desde Parón rumbo a un pequeño campamento minero. El vehículo estaba completamente vacío. La luna apenas iluminaba unas cuantas dunas y el resto era un abismo sin forma. A mitad del recorrido, pasé por un tramo recto que siempre se sentía demasiado silencioso. Esa noche el silencio era tan perfecto que podía escuchar mi propia respiración rebotando contra las ventanas. Fue ahí cuando lo vi. Un autobús idéntico al mío, pero completamente apagado, estacionado a un costado del camino. Llevaba las puertas cerradas, las ventanas oscuras y el número de unidad era exactamente el mismo que el mío. Frené un poco. No tenía sentido. Nadie más debía estar en esa ruta a esa hora. Me acerqué lentamente. El autobús estaba cubierto de polvo, como si llevara días abandonado ahí, pero yo acababa de salir hacía menos de una hora. Y lo peor, la carrocería tenía golpes, abolladuras profundas, como si algo hubiera intentado salir desde adentro. Pasé junto a él sin detenerme. Al mirar por el retrovisor vi algo que me heló la sangre. Por un segundo, todas las luces interiores de ese autobús apagado se encendieron al mismo tiempo. Una luz blanca, intensa y real. Luego se apagaron de golpe. El vehículo volvió a verse muerto, vacío, abandonado. Parpadeé varias veces, tratando de convencerme de que era un efecto de mis faros. Seguí manejando. A los pocos minutos, escuché pasos arriba del techo del autobús. Pasos lentos, medidos, como si alguien caminara con botas pesadas. El sonido recorría el techo de lado a lado. Luego se detuvo justo encima de mí. El aire dentro de la cabina se volvió más frío. Pensé que podría ser un animal grande, quizá un puma, pero los pasos eran demasiado humanos y demasiado controlados. No rasguñaban. No corrían. Caminaban. Aceleré. Los pasos me siguieron. De pronto, las luces interiores parpadearon. El retrovisor del centro reflejó un movimiento que me hizo detener el aliento. En la última fila del autobús, completamente vacía, una figura estaba sentada. No pude distinguir su rostro, pero sí su postura, demasiado erguida, demasiado rígida, como un maniquí abandonado. Me giré para comprobarlo. No había nadie. Cuando volví a ver el retrovisor, la figura ya no estaba en la última fila. Ahora estaba 3 filas más adelante. Sentada en el asiento del pasillo. Inclinada hacia mí. Ese movimiento no lo vi. Simplemente ocurrió. Mis manos comenzaron a temblar. Miré hacia atrás otra vez. Otra vez nada. Todo vacío. Las luces oscilaron y, durante un instante, la figura apareció en medio del pasillo, de pie. Era alta. Muy alta. Pero su cuerpo tenía algo incorrecto. Su columna no estaba recta, parecía doblada hacia adelante, como si se hubiera roto en varios puntos. Sus brazos eran sorprendentemente largos, casi hasta las rodillas, y sus dedos parecían demasiado delgados para ser hueso. No pude ver un rostro. La figura estaba difuminada, como si se deshiciera alrededor de los bordes, como si no estuviera totalmente aquí. Retrocedí a la cabina sin dejar de mirar. Las puertas seguían cerradas con seguro. Esa cosa no pudo haber entrado. Pero ahí estaba, en medio del pasillo, inclinando la cabeza hacia un lado como si analizara cómo yo existía. Las luces se apagaron de golpe. Todo quedó en absoluta oscuridad. El motor siguió encendido, pero el silencio se tragó el sonido. Ya no escuchaba el motor. Ni el viento. Ni mis propios latidos. Nada. Era como estar dentro de un vacío. Y dentro de ese vacío, escuché un sonido leve, casi imperceptible, respiración. Pero no humana. Era una respiración irregular, húmeda, como si la figura detrás de mí intentara imitar cómo respiramos los vivos. Encendí la linterna con manos temblorosas y la apunté hacia el pasillo. La figura se había acercado más. Ahora estaba a unos pocos metros.
pero la luz no iluminaba su cuerpo. La atravesaba. Como si la figura no estuviera hecha de materia, sino de un hueco en la oscuridad. Y dentro de ese hueco, veía un movimiento extraño, algo rotando. Lentamente. Como si su interior estuviera compuesto de partes sueltas, flotando en un espacio vacío. La figura levantó una mano. No tenía dedos. Solo una forma redonda y móvil que cambiaba de tamaño como si respirara por ahí. No caminó hacia mí. Simplemente apareció más cerca. Luego más. Luego aún más. Cada parpadeo mío era un avance suyo. Entró a la cabina sin mover las puertas. No sabía qué hacer. No podía gritar. Ni correr. Ni moverme. Esa cosa se inclinó hacia mí. Su cabeza era solo una mancha oscura con un pequeño círculo brillante en el centro, como un ojo sin párpado. Un ojo frío, artificial, que me recorrió de arriba a abajo. Como si intentara recordar mi forma. Replicar mis movimientos. Aprender mi cuerpo. De pronto, el autobús apagado que había visto antes apareció frente a mí. Literalmente. En la carretera. Estacionado en medio del camino, bloqueando el paso. El mismo número de unidad. El mismo polvo. Las mismas abolladuras. Pero esta vez sus luces interiores estaban encendidas, todas iluminando figuras sentadas. Figuras sin rostro. Figuras idénticas entre sí. Todas mirando hacia la carretera. Aceleré sin pensar. El autobús viejo desapareció al cruzar por donde estaba. Como si nunca hubiera existido. En el retrovisor, la figura dentro de mi autobús ya no estaba. Las luces se estabilizaron. Los sonidos regresaron. El motor ronroneó como siempre. Todo volvió a lo normal. Llegué al campamento como pude. Me bajé temblando. Uno de los mineros viejos me preguntó qué había pasado. Yo solo alcancé a decirle. Vi algo dentro del autobús. Algo que no debería existir. El hombre se puso serio. Me dijo que esa carretera siempre tuvo ecos. No ecos de sonido. Ecos de objetos, vehículos, personas, cosas que parecen copiar lo que existe, pero mal. Como si el desierto reflejara realidades incompletas. Lo que viste no es un muerto, me dijo. Es un reflejo sin origen. Una copia equivocada. Algo que intenta imitar vida sin entender que es estar vivo. Desde esa noche nunca volví a manejar un autobús solo. Porque entendí que algunas cosas no necesitan aparecer frente a ti para atraparte. Basta con que intenten copiarte. Hola canal, mi nombre es Adrián y esta es mi historia. Ocurrió cuando trabajaba como chofer suplente para una empresa de autobuses en Wyoming. Yo era migrante y aceptaba cualquier ruta nocturna que los demás rechazaban. Una de ellas atravesaba un tramo conocido como Red Desert Corridor, una carretera interminable llena de dunas rojas y una oscuridad tan espesa que parecía absorber los faros. Esa noche aprendí que no todos los peligros vienen de algo que se ve. Algunos se escuchan, otros se sienten, y otros simplemente aparecen donde nunca debieron estar. Me asignaron un autobús viejo con poca potencia y un desgaste evidente. El tablero fallaba, las luces interiores parpadeaban y la calefacción funcionaba cuando quería. Salí cerca de las 11 de la noche rumbo a un paradero donde recogería a un pequeño grupo de trabajadores. Avancé por la carretera desierta, con las montañas apenas visibles como sombras distantes. Todo estaba en silencio, demasiado. Ni el viento soplaba. Ni un animal cruzaba. Solo el ronquido cansado del motor acompañaba la ruta. A los 30 minutos, la neblina comenzó a aparecer de la nada. Una neblina roja. No rosada. Roja. Como polvo suspendido en el aire. Me detuve un momento para limpiarme los ojos creyendo que era cansancio. Pero no. El color estaba allí, flotando, moviéndose como si respirara. Avancé con precaución. La neblina volvía difuso todo alrededor del autobús y en medio de ese velo rojo comencé a distinguir formas. Formas humanas. Siluetas borrosas que se quedaban quietas mientras pasaba. No eran sólidas. No tenían rostro.
solo contornos que parecían más densos que el resto del aire. Me obligué a ignorarlas, pero cuando miré el retrovisor, sentí un vuelco en el estómago. La neblina no estaba afuera, estaba entrando al autobús. Como si se filtrara entre las rendijas. Se movía lentamente por el pasillo, como una serpiente que reconocía su territorio. Apagué la ventilación, cerré las ventanillas, pero la neblina seguía entrando. Y cuando llegó a la mitad del pasillo, se detuvo. Formó una figura humana completa durante un segundo, antes de desvanecerse. Me sudaron las manos. Pensé en detenerme, pero algo me decía que era peor quedarse quieto. Aceleré. El autobús avanzó y la neblina roja desapareció por completo, como si hubiera quedado atrás. Pero entonces escuché algo. Un golpe suave en una ventana. Luego otro, un poco más fuerte. Y luego, risas. No risas claras. No risas humanas. Risas distorsionadas, como si alguien las estuviera reproduciendo a través de un radio dañado. Venían de la parte trasera del autobús. Giré el retrovisor. El pasillo vacío. Los asientos vacíos. Pero las risas continuaban, subiendo y bajando en volumen, como si varias voces intentaran imitar un sonido que no entendían. Cerré los puños. Respiré hondo. Seguí. A los pocos minutos, las puertas del autobús se abrieron solas. No de golpe. No con violencia. Lentamente. Con un chirrido tan largo y agudo que sentí los dientes aflojarse. Miré por el espejo lateral y lo vi, una figura de niebla roja entrando al autobús. Caminaba como un humano, pero sus pies no tocaban el suelo. El cuerpo parecía flotar a unos centímetros. Y lo más perturbador, tenía una cabeza, pero no un rostro. Solo una forma redondeada y vacía, como si alguien hubiera olvidado dibujar los detalles. La figura avanzó por el pasillo. Las luces interiores se apagaron una a una, siguiendo su recorrido. Yo no podía moverme. Estaba atrapado en la cabina, con la figura acercándose más y más. Hasta que se detuvo justo a unos metros detrás de mí. No hizo ruido. Solo estuvo ahí, como si esperara algo. El silencio se volvió insoportable. Podía sentir una especie de presión detrás de mí, un peso, como si la figura intentara inclinarse hacia adelante para ver mi rostro, aunque no tuviera ojos. La radio se encendió sola. Una voz salió, pero no era humana. Era como una combinación de varias voces creando un susurro irregular. No, volviste. Sentí un escalofrío recorrerme entero. La figura se movió, pero no caminó. Se deslizó hacia el frente del autobús. Cuando intenté retroceder para escapar por la puerta trasera, otra figura de neblina apareció ahí mismo, formándose desde el suelo hacia arriba como humo congelado. Tenía una forma humana, pero en lugar de manos tenía algo parecido a extensiones de niebla, que se movían como dedos buscando sostenerse del aire. La neblina empezó a llenar todo el interior. No podía ver los asientos, ni el pasillo, ni las puertas. Solo tonos rojos y figuras borrosas que parecían brotar de todos lados. Las risas regresaron. Más claras. Más cercanas. Más humanas. En medio del caos, vi algo que me dejó helado. Entre la neblina aparecieron varias siluetas más, todas con el mismo contorno humano, pero con movimientos distintos. Algunas temblaban, otras levantaban brazos, otras parecían estar arrodilladas, como si repitieran sus últimos gestos antes de morir. Una de ellas se acercó tanto que casi podía tocarla. Cuando intenté retroceder, esa silueta se deformó, alargándose y doblándose hacia mí de forma imposible, como si su cuerpo fuera líquido. Decidí escapar por la ventana de emergencia. La abrí de un golpe, salté y caí en la arena. Corrí sin mirar atrás. La neblina roja no salió del autobús. Se quedó dentro, moviéndose como si tuviera vida propia. Cuando llegaron los trabajadores del turno, encontraron el autobús vacío, con las luces apagadas y todas las ventanas cubiertas de un polvo rojo que nadie pudo explicar. Les conté lo que vi.
El capataz, un hombre navajo mayor, me dijo que esa zona del desierto era conocida por los caminantes de polvo, espíritus que no pertenecen al mundo de los muertos ni al de los vivos. No tienen rostro, no tienen voz y no tienen recuerdos. Solo imitan formas humanas usando polvo y aire. Y, según él, aparecen cuando alguien entra a una zona donde ocurrió una tragedia colectiva. Una muerte en grupo. Un abandono. Un accidente que la tierra recuerda. Cuando una neblina roja te sigue, me dijo, no quiere hacerte daño. Quiere que te quedes. Quiere convertirte en parte de su forma. Desde esa noche jamás volví a manejar por esa ruta. Y cada vez que veo polvo rojo levantarse en la carretera, acelero. Porque sé que no es viento. Y sé que no está vacío. Esto ha sido todo por hoy canal, gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.